Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Continuamos justo en Mateo capítulo 6, donde terminamos el domingo pasado, y quiero invitarles a que vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Y vamos a leer el versículo 9 y luego vamos a tomar la primera parte del versículo 10. El versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primera parte del verso 10 dice: venga tu reino. De algunas versiones leemos: venga a nosotros tu reino. Tu reino. Reino. Esa es la palabra clave en la cual estaremos meditando esta mañana. Y una buena pregunta antes que podamos avanzar sería: cuando piensas en reino, ¿qué imágenes vienen a tu mente? ¿Qué imágenes asocias a la idea de reino? Quizá un palacio, una corte, un trono, súbditos, un ejército, un rey. Todas esas cosas constituyen un reino, son parte esencial de un reino. Sin embargo, sin la figura, sin la presencia del rey, no existiría tal reino. Él es la imagen y la parte principal en un reino. No hay reino sin rey. Entonces, miremos rápidamente, antes de continuar con la frase de esta mañana, la secuencia está aquí, la secuencia que nos señala Jesús en la oración modelo al Padre Nuestro. Lo primero que encontramos es Padre Nuestro. Es así como Jesús comienza el modelo de oración y como espera que nosotros iniciamos cualquier diálogo con nuestro Padre. El Creador de todo desea ser también nuestro Padre. La paternidad es lo primero que Jesús resalta en la oración. Podemos dirigirnos a Dios también como nuestro Padre, y eso es maravilloso. Luego lo que sigue es que estás en el cielo, y esto tiene que ver con la grandeza de Dios, con su poder, con su majestad, que en todo caso son suficientes para llenar nuestros corazones sedientos cada vez que nos acercamos a Él. Solo basta su presencia. Entonces decimos que Él, y no necesariamente lo que Él hace, debería ser nuestro anhelo cada vez que nosotros nos allegamos a Él en oración. Esa debería ser nuestra motivación, contemplar su grandeza. Luego avanzamos y leemos: santificado sea tu nombre. Una vez que usted y yo contemplamos la grandeza del Padre, podríamos pasar horas y no perder la maravilla y no perder la majestad. Él tiene esa capacidad. Esto cada vez que nuestra prioridad es su prioridad en la oración. Engrandecer, magnificar su santo nombre. Eso fue el tema que desarrollamos el domingo pasado. Ahora leemos en la primera parte del verso 10, venga tu reino. Aquí nosotros podemos encontrar un orden, una secuencia. ¿Quién no desearía un reino donde todo lo anterior es posible? ¿Pueden ustedes imaginar un reino donde solo la presencia del Rey puede llenarnos al punto de maravillarnos? ¿Pueden ustedes imaginar un reino donde el Rey es justo, es amoroso, es todopoderoso, es soberano, pero por sobre todo es a quien tú llamas Padre? Eso es maravilloso. Entonces, si conocemos al Rey, tendremos una idea, una noción más profunda acerca de lo que puede ser su reino, acerca de lo que puede ser su reinado. Mientras más conocemos a Jesús, más anhelaremos que Él reine. Si el mundo conociera la verdad acerca de Cristo, su carácter, su santidad, su justicia, rogaríamos a una sola voz que Él sea el Rey. Es como cuando hablas con alguien acerca de una idea que tienes y estás ahí hablando efusivamente, estás emocionado por compartir tu idea entre tus amigos, en fin.
Y cuando alguien escucha tu idea jocosamente, te dice, wow, ¿en serio? Tú deberías ser presidente. Es el mismo patrón. Seguramente has escuchado alguna vez algo como eso. Tal vez te ha pasado. Pero es el mismo patrón. Conocer a Jesús, conocer las ideas de reino, los principios del reino, son lo que debería motivarnos a que su reino sea establecido. Entonces, habiendo dicho eso, podemos entrar en materia. Y para hacerlo, es importante que notamos la primera palabra del verso 10. La primera palabra que encontramos es venga. Analicemos un par de puntos importantes ahí. En primer lugar, venga es una petición. Expresa un deseo. Una petición que nada tiene que ver con una necesidad superficial o física. Es algo mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque es un deseo del alma. Es el deseo de que una promesa sea cumplida. Y no es cualquier promesa. Es la promesa de que Cristo reine ya y para siempre. Es la promesa de que Cristo reinará. En segundo lugar, venga es una renuncia. Venga tu reino es una renuncia. Claramente es un rechazo al sistema de gobierno corrupto terrenal. Es una renuncia a mi propio reino y a mi propia forma de llevar mi vida, lo cual constituye un reconocimiento al gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted y yo decimos, venga tu reino, estamos diciendo, no queremos otra cosa, no queremos otras leyes que sean diferentes a las que rigen tu gobierno. Y en tercer lugar, es una petición que expresa una imposibilidad humana. Y este punto me parece muy, muy importante. Es una petición que expresa una imposibilidad humana. ¿Por qué? Porque venga sugiere que nosotros no podemos ir. Así que decimos, ven tú, que tu reino venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino porque nosotros no podemos ir a ti. No podemos ir ni hacer parte de ese reino por cuanto no reunimos lo que se requiere. Esto es algo que no solo queda completamente claro, o mejor, esto es algo que queda completamente claro solo después de que nosotros hemos hecho el proceso de reconocer delante de quién estamos. Después de maravillarnos ante su majestad y luego de haber pasado tiempo santificando y rogando que su nombre sea santificado. Es solo después de ello que podremos reconocer que su reino es santo y que nosotros somos pecadores, que somos indignos de ser parte de su reino porque Él es santo. Su reino es justo y nosotros somos injustos. Esa es la razón principal por la que no somos dignos de ir a su reino. Ni siquiera podemos hacer algo para entrar y hacer parte de ese reino. Por eso, Él vino a nosotros. Entonces, como podemos notar, nuestra imposibilidad no radica en nuestro color de ojos o de cabello, de tez. Tampoco radica en nuestra nacionalidad, tampoco en nuestra capacidad económica, sino que radica en nuestra condición pecaminosa. Y por eso es importante que Él venga. De hecho, vino, estuvo entre nosotros y como vamos a notar, nos dio un abreboca. Y eso es interesante. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes y anhelar que su reino sea restablecido, que se restablezca de manera definitiva, no por un tiempo, sino de manera permanente. Esto es algo que ellos entendían muy bien, y me refiero a los discípulos a quienes Jesús estaba enseñando a orar. Ellos vieron al Rey en acción. Ellos vieron durante aproximadamente 3 años la forma en que Jesús guió las cosas, la forma en cómo llevó y ejecutó
las acciones que se llevarán a cabo de manera permanente cuando Él reine de manera total y eterna. Ellos recibieron el abreboca, vieron su poder, su humildad, su sabiduría y su justicia en acción. Ellos se unieron al rey y a su plan de gobierno. Esto es algo que vemos mucho más claro en la vida de los discípulos después de que Jesús resucita. Y tiene mucho sentido, porque es importante resaltar que cuando Cristo murió, ellos pensaron que la promesa de ese reinado había terminado con la muerte del rey. Eso es apenas un pensamiento muy lógico desde nuestra perspectiva. Pero luego el rey resucitó. Jesús resucitó, el rey está vivo y aún esperamos junto con los discípulos que Jesús va a regresar y que la promesa de su reinado eterno se va a cumplir un día. Por eso necesitamos recordar también que esto fue algo que no todos entendieron. Algunos no le aceptaron como rey, de modo que su reino fue pospuesto, fue postergado, fue aplazado, por decirlo de alguna manera, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y por eso decimos que su reino fue postergado y no abolido o abortado, sino postergado. Y eso último es justo lo que Jesús está señalando aquí en la oración o en el modelo de oración que estamos estudiando. No olviden en clamar por el reino que un día se llevará a cabo y que de hecho muchas personas nos encontramos experimentando, por más que Jesús de una u otra forma no ejerza ese poder como si lo ejercerá en el futuro. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 es un texto muy importante y tiene que ver con la idea que estoy tratando de explicar. En Hechos 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, los discípulos y los primeros creyentes, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Notan? Ellos estuvieron con Jesús ahí, lo reconocieron como rey, abrazaron su plan de gobierno, pero ahora Jesús los iba de una u otra forma a abandonar, y era parte del plan. Y escuchen lo que le dice Jesús, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Notan que Jesús en ningún momento les dice: no, la idea de reino, olvídense de eso? No. El plan es postergado, no abolido, no abortado. Esa es nuestra gran esperanza. Entonces, lo podemos notar también en el sentimiento de los primeros creyentes. Y Jesús mismo fue enfático al declarar que su reino no era de este mundo. Por eso mismo digo que la postergación de su reino no fue accidental, sino que fue parte del plan. Nosotros podemos ver esta realidad al inicio del ministerio de Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 5, vemos una reseña del reino de Cristo. Cómo son las leyes en su reino. Y claramente podemos notar también que están en contraste con las que rigen este mundo gobernado y dominado por el maligno. Si avanzamos un poquito más en el ministerio terrenal de Jesús, en palabras del apóstol Juan, capítulo 18, versículo 10 al 11, y esto es en el momento de su apresamiento, en el momento en que fue cautivo, dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Notan eso? Morir para luego resucitar y darnos evidencia de un reino que no es terrenal era parte del plan. Nada ha escapado del control de Dios, de Jesús. Un poco más adelante, vemos esta vez en el versículo 36 de Juan 18, ante la sentencia que se estaba dictando contra Jesús, dice el versículo 36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo.
Esas son palabras de Jesús, declarando explícitamente que su reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero reitero, nuevamente leemos, pero mi reino no es de aquí. ¿Ustedes lo ven? En realidad, no fue un accidente. Él vino a prepararnos para el reino. Y eso es diferente. Y es lo que nosotros necesitamos entender justo en este punto. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a ustedes no les encanta pensar en la idea de que Jesús reine ya? Digo, que Él sea el Rey absoluto, que el poder del maligno ya no tenga más opción. Esta parte es la parte tal vez más importante. Esta es la esperanza de la iglesia. Sin la promesa de un reinado soberano de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los que hemos creído en Él, no tendríamos ninguna esperanza. Cualquiera que haya sido salvo, espera este día como nunca ha deseado algo más. Porque esa es nuestra gran esperanza. Desde el mismo Génesis, desde el capítulo 3, vemos la promesa de un rey. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos la espera y la llegada de ese Mesías que había sido prometido. De modo que cuando Jesús vino, cuando Jesús, Dios hecho hombre, entra en la escena de la humanidad, en el primer siglo de nuestra historia, había mucha expectativa por lo que Jesús iba a hacer. Efectivamente, todos esperaban el rey. Y efectivamente, Él es el rey. Pero por cuanto algunos no lo aceptaron, entonces Él decidió en su soberana voluntad que no había problema. Que antes esa era una oportunidad magnífica para que más y más personas pudieran entrar en su reino. Y eso es magnífico. Como ya mencioné, algunos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Y fueron aquellos que caminaron a su lado y que probaron de cerca las leyes del reino de Cristo, lo que regirá en el futuro cuando Él reine de manera absoluta. Y son estos mismos los que en cada oración anhelan que el reino de Dios venga pronto. Algunos estudiosos o teólogos sugieren que ese reinado ya se está llevando a cabo, dado que Cristo es el Rey. Y sí, eso es verdad. Nada escapa a su control y nada hay que no sea aprobado por su soberanía. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿lo reconocen todos los seres humanos como Rey? No, aún no. A eso es a lo que me refiero. De hecho, existen otros poderes ejerciendo su casi que autoridad en el mundo y que incluso fueron puestos y que son permitidos por Jesús. Entonces, decimos que no reina de manera universal y absoluta como sí lo hará en el futuro. De hecho, hay una pregunta mucho más profunda en este punto y necesita ser contestada. Y tiene que ver con usted y conmigo, que hemos conocido a Cristo, que tenemos una relación con Él y que hemos entregado nuestra vida a Él. Nosotros que le llamamos Rey. ¿Nos sometemos completamente a Cristo como Rey? Jesús es nuestro Salvador, pero lo que Él dice como Rey, como autoridad máxima en nuestra vida, ¿se cumple a cabalidad? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ir más lejos. Cuando estemos en su reino, ya Él será nuestra autoridad absoluta y ni siquiera vamos a querer llevarle la contraria en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, vivimos esa realidad ahora, pero en nuestro corazón tiene que existir el deseo de que su reino venga y que sea absoluto y que sea eterno. Ese debe ser el deseo en cada corazón de cada creyente, en el corazón de cada creyente.
Entonces, ahora podemos imaginar no solo el deseo de los apóstoles, sino también su dolor. Ellos recibieron al rey, convivieron con él, pero luego él los abandonó, él los dejó. No de manera irresponsable, leamos con cuidado, no de manera irresponsable, sino para que anunciaran a más y a más personas acerca de su reino. Eso ya lo mencioné, pero es maravilloso. La idea de que Jesús haya postergado su reinado significa que más personas van a tener la oportunidad de aceptar su sacrificio y así reunir las características para ser parte de su reino futuro. Eso es maravilloso. Por eso existe la iglesia en el mundo. Era importante que ellos conocieran al rey de cerca para que luego probaran y gustaran de su reino, al punto que no lograron callar. Sus palabras y sus acciones fueron en pro del reino de Jesús. En este orden de ideas, ellos no solo clamaban que su reino viniera, sino que esto mismo era una declaración de que su reino, el reinado soberano de Cristo, era una realidad ya en sus vidas. Ellos ya lo estaban viviendo. Orar de manera correcta, iglesia, no es dejar que Dios entre en nuestros planes. Orar de manera correcta es rogar que Dios cumpla sus planes en nosotros. Esto es lo que significa venga tu reino. Cúmplase tu reino en mi vida. Cúmplase tus planes del reino en mi vida y no los míos en tu plan. Es tu reinado y no el nuestro lo que está en juego y lo que debe importar. Si hace 8 días terminamos diciendo que su prioridad debe ser nuestra prioridad, que es santificar su nombre, hoy vamos a decir que su programa de gobierno también será nuestra prioridad y que vamos a alinearnos con él también en este punto. Vamos a notar dentro de 8 días, si Dios nos permite, si Él nos da licencia, que todo esto en realidad comprende una línea. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra y viceversa. Ahora, y ya con esto, espero estar terminando. Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda que el reino viene y que es importante que tengamos en cuenta esa realidad cada vez que llegamos ante el Padre. Que no solo anhelamos su benevolencia, sino que anhelamos su reino, que anhelamos ver a su Hijo como Rey. Orar que su reino venga es decirle a Dios que tus planes gobiernen sobre los míos, que tus sueños se cumplan antes que los míos, que tu nombre sea exaltado antes que el mío. Es tu reino, es tu reinado y no es el mío. Entonces, una vez más necesitamos recordar que el hecho de que el reinado de Cristo no sea reconocido en todo el mundo aún, no fue ni es un accidente. Él vino a prepararnos para el reino y su reino vendrá, se llevará a cabo en el tiempo futuro. ¿Estás listo para su reino? ¿Deseas vivir para su reino? Ojalá que sí. Ojalá que hemos gustado tanto de la presencia de Jesús que deseamos ansiosamente su reinado. Porque al menos que eso sea una realidad en nuestra vida, podremos orar de la manera correcta. Nuestro deseo entonces debería ser el mismo deseo que había en el corazón del apóstol Juan. En el libro del Apocalipsis, el último libro en la Sagrada Escritura, capítulo 22, versículo 21, leemos así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y estas son palabras de Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Saben, la visión de Juan es impresionante. Todo tiene que ver con el reinado futuro de Cristo. Todo lo que él ha visto, todo lo que Dios le ha permitido ver, toda esta maravilla futura, gira en torno al plan divino trazado desde el mismo comienzo de la historia, de nuestra historia.
Y todo gira en torno a que Jesús es el Rey, Cristo es el Rey único. Y Juan escucha las siguientes palabras: vengo en breve. Juan, tenemos que recordar que fue discípulo de Jesús. Juan conocía a Jesús, lo había aceptado como Rey en su vida. Anhelaba tanto su reinado final, su reinado eterno, que a esas palabras solo pudo responder: amén. Hágase así, así sea, ven pronto. Sí, Jesús, quiero que reines ya mismo. ¿Tú pudieras decir lo mismo? ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Has conocido tanto a Jesús que anhelas de manera genuina su reinado eterno? ¿Conoces a Jesús de manera personal? ¿Tienes una relación con Él? Si aún no le conoces, ¿cómo podrías desear que Él sea el Rey? ¿Acaso no es el conocer a la persona, el conocer sus propuestas y su plan de gobierno, su carácter, lo que hace que uno se motive por el reinado y por la dirección de esa persona? Eso tiene sentido. Y al menos que lo veamos diferente, no sería incoherente con todo lo que hemos hablado esta mañana. Es importante que nosotros conocemos primeramente a Jesús y luego abrazamos su reinado, anhelamos su reinado. ¿Por qué habrías entonces de anhelar el reino de alguien a quien no conoces? Si tú no conoces a Jesús como Salvador personal, ojalá hoy sea el día en el que tú abres tu corazón, aceptas que Él es el único camino al Padre, que es el único que te puede hacer o dar todo lo que necesitas para ser parte de su reino. Oremos. Gracias, Señor, por ser mi Rey, por ser mi Señor, por ser mi Salvador. Pero gracias por la firme convicción de que tú reinarás, de que un día ya no habrá más maldad, más injusticia, más engaño, sino que tú serás el Rey justo que reinarás con equidad. Y nosotros como iglesia tenemos esa esperanza puesta en ti. Gracias, Señor, porque cuando nosotros no podíamos ir a ti por nuestra condición, tú viniste a nosotros y preparaste un reino y nos preparas a nosotros aún para ese reino. Ayúdanos a anhelarlo, como lo hicieron los primeros creyentes, como lo anhelas tú. Ayúdanos a amar y danos una mentalidad y un corazón de reino. Y si hay alguien esta mañana que aún no te conoce como Salvador personal, yo te ruego, Señor, que ese alguien y tú comiencen una relación, que esa persona te pueda conocer como nunca antes lo había hecho, y que tú seas no solo el Salvador, sino ese Rey que da esperanza y que invita a un reino justo, aunque no lo veamos ahora, pero que cuando pensamos en esa promesa, nuestras almas cobran ánimo, cobran fuerza y nuestra fe se vivifica. Muchas gracias. Te damos esta mañana en tu precioso nombre. Amén.